Números 11 a 13. Traducción en lenguaje actual. Los israelitas se quejan contra Dios. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. La gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés. Entonces Moisés rogó a Dios por ellos, y el fuego se apagó. Por eso llamaron a ese lugar Taberá, que quiere decir incendio. Lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado allí contra ellos. Cada noche el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como la semilla del cilantro, y amarillo como la resina. Por la mañana la gente salía al campo a recogerlo, luego lo molía, lo cocinaba y hacía panés con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaba por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos, y empezaron a llorar y a decir: «Ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que allá comíamos. En cambio, ahora nos estamos muriendo de hambre, y lo único que vemos es maná». Moisés se dio cuenta de que todos los israelitas lloraban a la entrada de sus tiendas, y se molestó porque sabía que esto haría enojar mucho a Dios. Por eso le preguntó a Dios: «Yo soy tu servidor. ¿Por qué me tratas mal y me obligas a soportar a este pueblo? Yo no soy su padre ni su madre. No tengo por qué cargar con ellos y llevarlos al territorio que tú les vas a dar. Ellos vienen a mí llorando, y me piden carne. ¿De dónde voy a sacar tanta carne para que coma todo este pueblo? Por mis propias fuerzas, yo solo no puedo llevar a este pueblo, es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente». Dios le respondió a Moisés: «Reúne de entre el pueblo a 70 ancianos que sean líderes. Llévalos al santuario, y que esperen allí. Yo bajaré entonces y te hablaré. Pondré en los ancianos una parte del espíritu que está en ti, para que te ayuden a dirigir al pueblo, así no tendrás que hacerlo todo». Luego Dios le dijo a Moisés: «Dile al pueblo que mañana comerán carne, pero primero deben purificarse. Diles que ya escuché su llanto y sus quejas, y que andan diciendo: queremos comer carne, estábamos mejor en Egipto. Yo les voy a dar carne. Y no solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Voy a darles carne todo un mes, hasta que se cansen de comerla, hasta que les dé asco y se les salga por las narices. Ese será su castigo por haberme rechazado y no reconocer mi presencia entre ustedes. Eso les pasará por haberse quejado y por decir: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto». Y Moisés respondió: «Dios mío, ¿de dónde vas a sacar tanta carne para darles de comer todo un mes? Son como 600,000 hombres, sin contar a las mujeres. Aun si matáramos todas las vacas y ovejas que traemos, o les diéramos todos los peces del mar, no habría bastante para todos». Pero Dios le dijo a Moisés: «¿Tú crees que no puedo hacerlo? Pues ahora verás si cumplo o no con mi palabra». Moisés fue a comunicarle al pueblo lo que Dios le había dicho. Luego reunió a 70 líderes y los puso alrededor del santuario. Dios bajó en la nube y habló con Moisés. Luego hizo lo que había prometido. Puso a los líderes el espíritu que había en Moisés, y ellos empezaron a comunicar mensajes de parte de Dios. Esto sucedió una sola vez. Eldad y Medad. Había 2 hombres del grupo de los 70, llamados Eldad y Medad, que se habían quedado en el campamento. Y aunque estaban allí, el espíritu también vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Un muchacho fue corriendo a contárselo a Moisés. Josué, que desde joven era ayudante de Moisés, estaba allí. Al oír al muchacho, dijo: «Moisés, mi señor, no los deje usted profetizar». Pero él le respondió: «No sea celoso ni envidioso. Ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera su espíritu y profetizara». Después de eso, Moisés y los líderes regresaron al campamento. Las codornices. Dios hizo que desde el mar soplara un viento muy fuerte.
Ese viento trajo muchísimas codornices y las lanzó sobre el campamento de los israelitas. Eran tantas que se podía caminar todo un día por el campo y encontrarlas amontonadas a casi 1 metro de altura. La gente se la pasó juntando codornices todo ese día, y toda la noche y el día siguiente. El que menos codornices juntó, hizo 10 montones, y algunos hasta pusieron a secar codornices alrededor del campamento. Todavía no acababa la gente de comer codornices cuando Dios se enojó contra ellos. Los castigó tan duramente que muchos murieron. Por eso llamaron a ese lugar Kibroth-Hattaavah, nombre que significa tumbas del apetito, porque allí el pueblo enterró a los que solo pensaban en comer. De allí el pueblo se fue a Haserot, en donde se quedó por algún tiempo. María y Aarón critican a su hermano Moisés. María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea sino etíope. Y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho, y se molestó al oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, vayan los 3 al santuario. Cuando fueron los 3, Dios bajó en la columna de nube y se puso a la entrada del santuario, llamó entonces a Aarón y a María, y cuando ellos se acercaron les dijo, óiganme bien. ¿Por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente, y dejo que me vea. Y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés, perdónanos, por favor, y no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue una tontería. La piel de María está deshecha, como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María, y Dios le contestó. Si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse 7 días fuera del campamento. Pues bien, ese será su castigo. Así que María estuvo fuera del campamento 7 días, y en todo ese tiempo el campamento no se movió de su lugar. Luego se fueron de Haserot, y no se detuvieron hasta llegar al desierto de Parán. Moisés envía espías a Canaán. Dios le dijo a Moisés, envía algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar. Que vaya un jefe de cada tribu. Así que Moisés envió desde el desierto de Parán a 12 jefes de los israelitas, tal como Dios se lo había mandado. Los jefes enviados fueron Samúa, de la tribu de Rubén; Saphat, de la tribu de Simeón; Caleb, de la tribu de Judá; Igal, de la tribu de Isaacar; Oseas, de la tribu de Efraín; Paltí, de la tribu de Benjamín; Gadiel, de la tribu de Zabulón; Gadí, de la tribu de Manasés; Amiel, de la tribu de Dan; Setur, de la tribu de Aser; Nabeí, de la tribu de Neftalí, y Geuel, de la tribu de Gad. A Oseas hijo de Nan, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Luego Moisés envió a los jefes israelitas a explorar el territorio de Canaán. Les dijo, vayan por el desierto hasta llegar a las montañas. Fíjense en el país y en la gente que allí vive, si es gente fuerte o débil, y si son muchos o pocos. Fíjense también cómo han construido sus ciudades, y si son fuertes o frágiles como tiendas de campaña. Vean si su territorio tiene árboles, si es bueno y da muchos frutos, o si es malo y sin frutos. No sean miedosos, y traigan de allá algo de lo que la tierra produce. Los espías recorren el territorio prometido. Comenzaba la cosecha de las primeras uvas cuando los jefes israelitas fueron a explorar la región. Empezaron por el sur, por el desierto de Sin, y de allí se fueron hasta Rehob, que está cerca de Hamat. Entraron por el desierto y llegaron hasta Hebrón. Esta ciudad había sido construida 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Los espías vieron que en Hebrón vivían Aimán, Sesai y Talmai, que eran descendientes del gigante Anac. Cuando llegaron a un arroyo,
Cortaron un racimo de uvas tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo le pusieron por nombre Escol, que significa racimo. Los espías presentan su informe. Después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cadés, en el desierto de Parán. Allí les contaron a Moisés, a Aarón y a todos los israelitas lo que habían visto, y les mostraron los frutos que habían traído de ese territorio. Y le dijeron a Moisés: fuimos al territorio a donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil, allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que se dan allá. Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte, y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anac. En el desierto viven los amalecitas, en las montañas viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. La gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo: vamos a conquistar ese territorio. Podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan, les decían. No podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes, como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además, es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra.